Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por acompañarnos. Les invitamos a que se queden con nosotros con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. En esta oportunidad les presentaremos la cuarta parte de la ponencia del doctor Jesús Daniel González Marín. En esta oportunidad, utilizando fragmentos de películas del cine mexicano clásico, se presentó que la violencia como fenómeno social se encuentra ligada a la construcción de la identidad masculina en nuestra sociedad. Forma parte del proceso de socialización masculina en mucha mayor medida que en la de las mujeres, y a pesar de que la violencia física en nuestra sociedad cada vez tiene menos legitimidad, nos encontramos con que persiste su utilización por parte de bastantes hombres. Les invito a que se queden con nosotros a conocer las opiniones vertidas en esta conferencia. Comenzamos. Si bien la figura del macho agresor y dominante fue visible en el cine clásico, y bueno, podríamos decir incluso que hegemónica, de ninguna manera estuvo exenta de fisuras. Bueno, como ocurre en el mundo empírico social, ¿no? Insisto, además, yo creo que lo interesante en el caso del cine o de cualquier medio audiovisual, ¿no? La televisión, los videojuegos, internet, finalmente se emiten enunciaciones. No es que exista un punto de vista de los hombres. Guillermo Núñez impugna esa idea del punto de vista masculino o el punto de vista femenino, y prefiere hablar de este término del que yo me hago eco, de enunciaciones acerca de la masculinidad. Y creo que finalmente tanto el cine como la televisión, como los videojuegos, producen, ¿sí?, también producen cultura, no solamente son resultado de la cultura, sino que producen cultura, y en ese sentido vale la pena atenderlos. Y yo creo que vale mucho la pena atenderlos, dado la exposición y la interacción tan amplia y tan diversa y tan horizontal que existe con los medios audiovisuales. Como ya yo lo decía, retomando a Amuchastegui y Sass en una antología que ambas integran, que publicó el Colegio de México, pues las masculinidades no son una cosa en sí misma, es decir, no existen independientemente de variables, de factores específicos, y en el caso del cine, pues de una enorme cantidad de variables, ¿no? El cuerpo y la voz de los actores, el contexto de producción de los filmes, el estilo de los directores en el caso de las películas de autor, las convenciones genéricas, es decir, hay un repertorio de elementos que nos permitirían pensar y hablar de las masculinidades. Yo escogí la vertiente de los actores, pero podríamos escoger cualquier otra, ¿no? Pero sin, como dice Connell, digamos, hay masculinidades múltiples y heterogéneas con complejidades internas y contradicciones, que creo que es ahí donde hay que pensar las masculinidades, no en aquello que resulta más transparente, más visible, más asequible, si es que existiera, sino en aquellos nudos que no son tan evidentes, como lo que hablaba el doctor Parrini de esos micromachismos que se externan en la vida cotidiana, pero que pueden corresponder con formas de corporalidad y con prácticas más modernas o progresistas. Bueno, entonces, para terminar, seleccioné una serie de fragmentos de películas mexicanas producidas del 2000 para acá, en donde se pueden advertir una serie de figuras y de rasgos que en el cine no solamente no existen en el cine clásico, sino que tal vez era poco probable que pudieran manifestarse. Entonces, bueno, la primera película que escogí fue Abel, de Diego Luna, que, bueno, es una película que es una madre que cría a sus hijos, a sus dos pequeños,
El padre está inexistente, está en Estados Unidos, pero en un momento llega. Y en el momento en el que llega el padre, el conflicto se da con el hijo pequeño, que es precisamente Abel, que ha terminado por cumplir las veces del padre. Incluso hay una escena y muy interesante en donde el chico quiere dormirse con la madre. Digamos que ahí sí, digamos, digamos, la relación edípica es muy, muy explícita. Entonces es muy interesante aquí, digamos, porque es el niño el que termina aprendiendo y asumiendo ciertas prácticas de masculinidad ante la ausencia del padre. Bueno, voy a poner un pequeño fragmento en donde él se enfrenta justamente con el papá ausente que ha vuelto después de mucho tiempo y además ha vuelto con una serie de prácticas de los Estados Unidos que son completamente ajenas no solamente a los hijos, sino también a su esposa. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? ¿Ya terminó? Pues a ver si lo van a abrir. Todavía hay una chicharrón. Selene, invita a tu mami a comer. Y la otra vez de verdad me pasé hambre. Sí, sí tiene. Clemente, es muchacho. No es de novio, como que soy novio. Está bien, porque está muy chiquita para andar de novio. Bueno, pero no me sabes cuántos años tengo. Selene, sé educada. 15. Acaba de ser mi fiesta. Pero exactamente, eres una niña. ¿Cómo no tienes los 18? No, no se preocupe. Él ya tiene más de 18. ¿Cuántos tenía? 26 y cacho. ¿Qué? Pues ya como una deja. No, no tiene novio. Bueno, te doctor. A mi papá no le importa que tenga novio, ¿verdad? No, no importa. Invítalo cualquier tarde de estas. Es interesantísimo, porque además es el niño y no el padre biológico, el que termina asimilando y reproduciendo ciertas dispensas que hablarían como de una masculinidad diferente, no obstante que está sentado en la cabecera, muchas gracias, de la mesa. Esa aceptación, bueno, no importa el si es mayor de edad, si puede tener novio, y el que resiste es el padre. Entonces, esta película es interesantísima porque en efecto muestra, digamos, ridiculiza también hasta cierto punto a las masculinidades prototípicas, ¿no? Bueno, otro caso que también escogí es el de la película de Fernando Aimke, Temporada de Patos, donde, viven en una unidad habitacional, es un lugar de clase media, llega un vendedor de pizzas, hay un problema con la energía eléctrica, pero la llegada del vendedor de pizzas al lugar, con estos chicos y la hermana que está ahí, empieza a generar toda una serie de transformaciones interesantes y de la manera como ellos se relacionan, pero también, digamos, resultaría, aunque es un poco como El Inocente de Pedro Infante, donde un hombre que totalmente externo al mundo cotidiano de estos chicos termina reconfigurando y termina de alguna manera interrogando ese propio mundo. ¿Listo? La bienvenida al partido amistoso del Club Championship Estamos que se va a jugar en la tarde de hoy. arrancando la Podemos pelota. estar ante un partido muy interesante entre dos equipos muy igualados. El balón llega a la zona de peligro. Adelanta el balón hacia una buena posición. Han sabido mover muy bien el balón hasta encontrar el hueco y marcar el balón. Solo llevamos un minuto de partido y ya hemos asistido al primer tanto del encuentro. Se anticipa el control cortando el ataque. Perfectamente el esférico. El pase ha sido bueno. Está intentando
Estamos muy rápido al buscar el espacio con esa carrera. Viene al esférico un compañero. Se toca la pared de la pantalla, va a tirar. Eso tiene que ser gol. Este córner lleva peligro. ¡Qué partido tan igualado en su primera parte! Todo parece indicar que habrá pizzas gratis. Seguro que esta segunda parte nos depara mucha emoción y buen juego. Conserva el balón en su poder. No, bravo, cuidado. Llega a la zona de peligro. A punto estamos de ser gol. Robo en la línea de media sin posibilidad de contraataque. Ahí está. Muy bien, vean, esto es interesante porque no obstante tratarse de una película contemporánea, esas formas de homosociabilidad, ¿no? En torno al fútbol, bueno, además en el caso de México, y ahora a través de una consola, de un videojuego, mientras la chica está con un delantal detrás de ella completamente ignorada, ¿no? Entonces es una película moderna, pero es una película que reproduce y reafirma formas de homosociabilidad que provienen de tiempo muy atrás. Entonces, insisto, digamos, hay, como decía el doctor Parrini, hay poder y hay resistencia, hay persistencia, diría yo al menos en el caso del cine mexicano, hay formas de masculinidad persistente frente a otras que impugnan esas formas esas formas prototípicas o más hegemónicas. Bueno, otro caso interesante es el de esta película de 2007, Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, que se ubica en una comunidad menonita en el norte de México y que es una película cuyo centro, digamos, la historia es muy sencilla, es un hombre que tiene una relación extramarital y que sufre realmente por mantener esa experiencia extramarital, porque ama también a su esposa, sin embargo, por las propias reglas y por los propios códigos morales de su comunidad, le resulta despreciable para él mismo el engañarla. Entonces, bueno, la película, tiene una serie de historias pequeñas en torno a ello, pero quiero nada más mostrarles la primera escena en donde están comiendo, digamos, con una organización espacial totalmente machista, y él, hay un momento en el que él se quiebra porque está consciente que su actuar no es de ninguna manera orgulloso ni valorable, ¿no? Que bajo un esquema machista pues sería algo completamente contradictorio.
¿Tienes más palito? Bueno, la escena es un poco larga, no es que no medí los tiempos, pensé que no era tan larga, pero bueno, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, hay toda una organización completamente machista del espacio, decía yo, es decir, nadie empieza a comer hasta que el padre dice amén, y sin embargo, al final de este ritual del desayuno, él se resquebraja porque él ve a su mujer y él siente una inmensa culpa por su relación extramarital. Entonces, no hay aquí, al menos en Luz Silenciosa, el orgullo del macho por ser promiscuo, por tener varias mujeres, sino aquí es el macho que se siente humillado porque no está haciendo algo que él sabe desde su propio ethos, desde su propio esquema moral, que no es correcto. Bueno, paso a la última escena y tal vez vemos un clip más o un par de clips más. Es decir, las lágrimas del protagonista de Luz Silenciosa no son las lágrimas de Pedro Infante. Es decir, son las lágrimas de un hombre también, pero en un contexto y por razones muy distintas. Y tal vez estas lágrimas serían poco probables en el mundo del cine clásico mexicano. Bueno, finalmente, dos clips más y ya. Tenía más, pero no, digo, sí sería importante escuchar sus inquietudes y sus preguntas, ¿no? Escogí esta película Párpados Azules de Ernesto Contreras porque es una comedia romántica, o mejor dicho, es una anticomedia romántica, porque de manera semejante a El Inocente, la historia también es la historia de la conquista de un afecto, de la conquista del amor, que es el gran tema de la comedia romántica, y todas las dificultades y obstáculos que se interponen para lograr esa conquista amorosa. Sin embargo, en este caso, los personajes de esta comedia romántica son dos personajes de clase media, de una clase media además bastante deprimida económicamente, una mujer y un hombre solitarios, que se reencuentran por una situación absolutamente azarosa. Fueron compañeros de secundaria, él la reconoce a ella en una panadería y le invita a salir y ella acepta porque acaba de ganar un concurso o acaba de ganar un premio en su trabajo, trabaja en una tienda de telas y acaba de ganar un premio para irse a un viaje a Acapulco y pues no tiene a nadie con quien irse. Intenta irse con su hermana, pero la hermana le intenta chantajear y ella no accede. Y finalmente dice, pues se reencuentra con este hombre y es, digamos, lo que tiene más a la mano. Entonces, bueno, sí quiero que veamos la escena porque es muy interesante. Ella es una mujer independiente, es decir, de clase media, vive sola. Él también y, digamos, todo el ritual de seducción que no tiene nada que ver, evidentemente, con lo que veríamos en una película de Pedro Infante o del cine clásico. Lo interesante es qué es lo que vemos aquí. Pero bueno, voy a pasarla.
No pensé que me hablaras tan pronto. Gracias. No digas eso, si me dio mucho gusto verte. ¿Verdad? Sí. También me dio gusto. Al principio creí que no me habías reconocido. Claro que te reconocí, lo que pasa es que llevaba un poco de prisa ese día, pero... Oye, ¿y tú te acuerdas de Pedro Osorio? ¿De qué? Pedro Osorio, el que se peleó con Enrique Palacio. No, no, ¿por? No, es que ya nunca supe si se casó con María Andrea, una muchacha muy guapa, alta. No, pero no sé. Era muy simpática, nos hacía reír a todos. No, pues no me acuerdo. Oye, Víctor, ¿y a ti te gusta la playa? Claro que me gusta la playa, ¿quién no? ¿Nadar? ¿Te gusta nadar? Sí, más o menos, depende. ¿Por qué vendes viajes? No, para nada. Lo que pasa es que trabajo en la tienda de uniformes, ¿te acuerdas que te dije? Ah, sí. Y ya te casaste. No. Y tampoco tengo novio. ¿Por qué la pregunta? Bueno, es que precisamente, mira, el otro día, la semana pasada, oye, ahorita me Margarita. Ay, me encanta. Sí, me gustan, aunque casi no tomo alcohol. Bueno, yo tampoco me emborracho. Mira, Víctor, lo que pasa es que te quiero pedir... Es que, mira, te decía que la semana pasada en el trabajo rifaron un viaje a un lugar muy bonito, Playa Salamandra. ¿Conoces? Ah, qué bueno, porque quisiera... Nos conocemos de hace mucho tiempo y siempre me has caído muy bien. ¿No te gustaría ir conmigo? ¿Playa Salamandra? ¿Cuándo? No, eso lo decidió, bueno, lo decidimos nosotros, son 10 días, pero todo es gratis, no hay que pagar nada, el paquete incluye todo hasta los desayunos. Vamos, Héctor. Te da la oportunidad perfecta para conocernos, para hacernos más amigos, para divertirnos. Me siento muy halagado. No sé, me da pena. Claro, cama separada. Pena, sí. Pero no sé. ¿Por qué me invitas a mí? Mira, lo que pasa es que iba a ir con mi hermana, pero está embarazada y no puede viajar. Y luego se me ocurrió que contigo. La vamos a pasar muy bien, vamos. Todo es gratis. Claro, claro que sí, Marina. Muchas gracias. Me gusta mucho la idea de que viajemos juntos. Sí, además esto es fascinante porque en realidad ella no se acuerda de él. Lo quiero decir, ella nunca se acuerda de él, pero bueno, insisto, es lo que está disponible y a eso accede. Además, sí, lo digo en el mejor sentido de la palabra. Lo interesante aquí que la estrategia de seducción no es una estrategia prototípica y es ella, en este caso, la que provee los recursos para ir al viaje. Y él, que intenta ser el seductor en un primer momento, se siente absolutamente avasallado por ella, pero que tampoco es una devoradora de hombres. Incluso toda su personalidad, su peinado, su vestido, no es de una devoradora de hombres. Entonces es interesante como en esta película se trastocan las convenciones prototípicas de la comedia romántica, en donde se afirma convencionalmente el poder del macho sobre la mujer a la que va a conquistar, ¿no? Bueno, y voy a terminar ahora sí con el clip de una película que me gusta mucho, que es una ópera prima de Sebastian Hoffman, que se llama Halley, que es un hombre que trabaja en un gimnasio, es decir, el espacio de ciertas masculinidades por excelencia, y que empieza a experimentar un problema de deterioro en su cuerpo. Entonces, lo que resulta fascinante de este film es ese contraste entre el cuerpo musculado de los clientes que van a este lugar y el propio cuerpo de este hombre que vive solo, que es una suerte de velador del gimnasio,
que sin ninguna explicación empieza a experimentar que la piel de su cuerpo se cae, ¿no? Es una película de ciencia ficción, digamos que si la estableciéramos en un género dramático estaría más dentro de la ciencia ficción, pero hay toda una serie de reflexiones que hace acerca del cuerpo masculino que pues resultan para mí completamente novedosas, al menos en lo que conozco de cine mexicano clásico. Me voy a decirle que ya no puedo seguir trabajando aquí. ¿Pero por qué, Beto? ¿Ya no estás contenta? He tenido problemas de salud desde hace algún tiempo. ¿Qué es la enfermedad? Porque enfermamos y morimos. Nacimos para sufrir. Come tajal. Recuerdo cuando pasó. Cuéntame de ti, Beto. ¿Qué quieres saber? Cuéntame de tu familia. No tengo familia. Tú estás enfermo por eso. Llevas mucho tiempo así. Sí. Es como si siempre hubiese sido así. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, digo. Todavía otros ejemplos, pero creo que con esto, pues digo, son suficientes como para pensar que cuando vemos una película, pues la podemos ver de muchas maneras, pero si la vemos con el parámetro de la masculinidad, creo que hay que evitar las lecturas esencialistas y las lecturas así categóricas, y bueno, hay que ver cómo también hay una serie de transformaciones en los sistemas de representación audiovisual en torno a las masculinidades, las feminidades, el poder, la clase, etcétera. No sé si bueno, preguntas obviamente para mí y para Rodrigo. Más que pregunta, un par de comentarios. Sí. Una película que me parece que para análisis de masculinidad y violencia sería también fundamental, es El lugar sin límites. Sí, claro. Ese asunto del macho que de pronto se ve seducido por la Manuela, bueno, que a su vez es violada por mucha villa, ¿no? Sí, sí, y que al final, bueno, termina recuperando su masculinidad a través de la agresión de la violencia tan fuerte que llega al asunto de matar. Bueno, ya les dije para los que no sabían, ¿no? Ese asunto sería muy interesante el análisis de una película así, porque se pueden revisar como muchas cosas, desde este asunto de machismo, homofobia, violencia, masculinidad, feminidad, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y sí es una película que ha sido muy, muy estudiada. De hecho, en este libro de Cine Machismo del que les hablaba de Sergio de la Mora, él dedica todo un capítulo al Lugar sin Límites. Y sí, totalmente de acuerdo, digamos, es una película tan importante que es de manera muy, muy frecuente invocada para hablar con lo que tú dices de masculinidad, totalmente de acuerdo. Yo no hablé con ella, tal vez asumiendo que como se habla mucho de ella, ustedes lo sabían, pero qué bueno que lo dices, porque pues, es una asunción equivocada, ¿no? No necesariamente así. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de las actividades realizadas en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.